sino del conocimiento de la palabra de Dios. Y hasta un niño puede ser un anciano en conocimiento de la palabra de Dios. Y tenemos que estar sujetos a ellos porque ellos están en la presencia de Dios, ellos están orando y tenemos que estar sujetos a ellos. Y dice también aquí que todos sumisos unos a otros y revestidos de la humildad, porque a los humildes Dios les da gracias y los soberbios los resiste. Tenemos que ser humildes con cada uno de nosotros, con todos, no solo con el que es humilde también, sino también con el orgulloso. Tenemos que ser humildes y enseñarle que la humildad es algo muy importante en nuestras vidas. Y también que Dios nos quiere prosperar, pero si hay falta de humildad en nuestro corazón, nunca espere algo de Dios, porque sin la humildad las bendiciones nunca vendrán a nuestras vidas, como dice en Proverbios 22, capítulo 22, versículo 4. Que dice así: riquezas, honra y vida son remuneración de la humildad y del temor de Dios. Dios nos quiere bendecir, pero si hay falta de humildad en nuestro corazón, Dios no nos va a bendecir. Y tenemos que ser humildes, y dice que tenemos que ser humildes y tener temor de Jehová, porque si no somos humildes, no espere la bendición de Dios. Y cuando es humilde, donde sea que está o donde ponga un pie, será diferente que los demás. Donde sea, será bendecido. En el trabajo será bendecido, o tal vez lo asciendan a otro cargo en el trabajo, o alguien le diga toma este dinero, o no sé, pero donde sea, Dios hará que te lleguen las bendiciones por la humildad que tienes en tu corazón. Yo leí una parte de Moisés cuando Dios le dijo que ungiera a Josué enfrente del pueblo. Cuando Moisés ungió a Josué, Josué no se sintió tan grande y no dijo que ahora Dios me ungió, ahora todos ponerse las pilas, como nos decimos nosotros los guatemaltecos. Y Josué no dijo eso, porque la clave de la bendición es la humildad. Josué nunca se enalteció cuando Dios le dijo a Moisés que lo ungiera, porque él era en el siguiente puesto de Moisés, y él nunca se puso orgulloso de eso, sino siguió siguiendo con la misma humildad. Se sentía igual como antes. Él nunca se sintió tan grande, sino siguió con esa humildad. También en Santiago 4, versículo 6 dice: la gracia de Dios, nos habla allí que la gracia de Dios irá contigo donde quiera que vayas, serás prosperado. La voluntad de Dios te va a exaltar en una manera muy grande. Dice Santiago 4:6, pero Él da mayor gracias. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Dios nos dará gracias si somos humildes, pero si somos soberbios, Él nos dice: ay, este orgulloso, ¿qué haré con él? Pero tenemos que ser humildes para que Dios nos dé gracia, porque la gracia es algo muy grande y Dios quiere que nosotros seamos prosperados donde sea que estemos. La gracia irá con nosotros donde quiera que vayamos, y Dios nos va a exaltar en público. Y también dice en Colosenses 3, 18, 19 que habla del matrimonio. El matrimonio es algo que el diablo quiere romper por la maldad, por el orgullo. Hay muchos divorcios. Hay que ser humildes
pues las esposas tienen que sujetarse al marido y ser humilde con él. Nunca se... Gloria a Dios, aleluya. Dice en Colosenses 3:18, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Dice que se tienen que tratarse con humildad, porque si se tratan en orgullo, el diablo se mete y destruye ese matrimonio, y eso es algo que Dios no quiere que pase. Así que todos los matrimonios que están aquí hay que mantenerse en la humildad. Nunca permite que el espíritu del orgullo se meta en cada uno de los matrimonios que están aquí. Y bueno, dice que si Dios quiere que se humille su pueblo, porque la iglesia está a falta de la humildad. Tenemos que siempre estar humildes delante de Dios. Hay que tener temor a Dios, y dice aquí en el versículo 6 de Primera de Pedro, capítulo 5, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Tenemos que estar humillados debajo de la mano de Dios, es que tenemos que hacer tenemos que cumplir sus mandamientos, hacer lo que Dios nos dice, y también lo que el pastor, por ejemplo, que nos dice, tenemos que hacerlo. Nunca le digamos no a algo que el pastor dice, porque él es un siervo de Dios, es un anciano de Dios, que Dios nos lo puso aquí para cuidar de nosotros. Él es el pastor que cuida a su oveja. Yo sé que pastor no es algo fácil. Yo lo veo a él y yo digo, ¿cómo será ser pastor? Pero a él dice a veces que ser pastor es difícil. Y bueno, no dejemos al pastor solo, siempre tenemos que estar con él. Y hay que orar por los pastores también, porque hay pueblos que son bien malos con el pastor. Y bueno, la humildad, nunca olvide de ser humildes con todos. Y dice aquí, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Tú no esperes que Dios te exalte cuando tú quieras. Él te va a exaltar cuando fuere tiempo. Si tú te mantienes humilde y no pasa nada, es porque necesitas más humildad. Tienes que dejar el orgullo. Gloria a Dios, aleluya. Santo poderoso. Dice que Dios resiste a los soberbios. Los soberbios son los humildes que Dios no le agrada a los orgullosos, los que tienen tanto orgullo en su corazón. Se creen que lo pueden todo sin Dios, pero eso no es verdad. Necesitamos a Dios en nuestra vida, porque sin Él no somos nada. Y aquí en la Biblia 2 ejemplos de quién fue el que fue orgulloso y alguien que se humilló. El primero, el que fue orgulloso, fue Luzbel, el ángel de luz que estaba con Dios, que estaba siempre, que era más grande que todos los ángeles. Y él se orgulló de su puesto y quiso ser igual a Dios, pero mire lo que pasó con ese orgullo. Dios lo sacó del reino de Dios, lo sacó y lo mandó aquí en la tierra, y ahora tiene ángeles que está aquí. Tal vez hay demonios aquí en el pueblo. Tenemos que orar y reprender todo demonio que haya aquí. Y alguien que se humilló es el Hijo de Dios, Jesús.
que el puesto que él tenía era estar allá arriba, y él se humilló, vino a ser hombre aquí en la tierra y solo por nosotros. Pero hay que darnos cuenta de qué tanta humildad, Jesús tuvo para con nosotros. Éramos tan malos y él se humilló el puesto que él tenía no era algo tan bajo, era el que está más arriba, y él se vino aquí en el mundo solo para darnos salvación, y éramos tan malos, pero él se humilló, y con la humildad es algo muy importante en nuestras vidas. Santo, poderoso, santo. Como también dice en Segunda de Crónicas 7:14, dice así: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dice que el pueblo de Dios se tiene que humillar, y tenemos que invocar el nombre del Dios Todopoderoso, y tenemos que orar y buscar y apartarnos de los malos caminos. No todos somos perfectos, pero tenemos que someternos más con la palabra de Dios. Hay que cumplir los mandamientos de Dios para que Él nos perdone nuestros pecados y sane nuestras tierras. Y tenemos que ser humildes para que seamos bendecidos. Yo primero, cuando empecé a orar y pedirle a Dios porque no sabía, cuando la hermana Isa me dijo que iba a predicar, yo me sentí atemorizado, y la verdad empecé a orar y le dije a Dios que voy a predicar. Dime tú qué quieres que predique, y abrí en Jeremías 8:23, y allí decía que algo del orgullo, que el rico no se enorgullece en sus riquezas, y que el inteligente no se crea tanto que tiene tanta sabiduría, porque Dios le dio esa sabiduría y Dios se lo puede quitar si se enorgullece con lo que tiene. Aleluya, gloria a Dios. Y bueno, ese es el poder de la humildad, es que Dios nos dará gracias, y donde sea que vayamos, Dios nos va a prosperar. Aleluya, gloria a Dios. Los orgullosos a veces humillan a los demás. Cuando alguien está como el rico y Lázaro era humilde, y el rico se sentía tan orgulloso porque tenía sus riquezas, y despreciaba al pobre porque no tenía nada, y él solo lo veía, ni siquiera le daba nada, ni las migajas que caían de su mesa. Pero cuando murieron los dos, ¿dónde fue el pobre? Fue al seno de Abraham, que es el paraíso, pero cuando murió el rico fue directo al lugar de tormento. Y él cómo se arrepentía de no haberle dado algo al pobre que era Lázaro, y le decía al padre Abraham que mandara a Lázaro que mojara su labio con agua, porque el tormento que él sentía era grande. Pero eso pasa con los orgullosos, y los humildes siempre tendremos la buena recompensa. Hay que estar humildes siempre,
no con los que son humildes, también con los que son orgullosos. Tenemos que estar orgullosos, no tenemos que estar orgullosos. El orgulloso apesta, como dijo Mana Aisa. Y bueno, la humildad, siempre tenemos que tener esa actitud con todos, con la persona y también el humilde siempre reconoce sus fracasos. Si un humilde peca, viene bien rápido aquí en el altar y le pide la oración al pastor por si acaso viene Jesús a recoger su pueblo. Nunca, no se va a quedar aquí, sino nuestro Señor nos llevará allá en el cielo. Hoy muchos estaban en la escuela diciéndome, ¿qué harás hoy en la tarde? Porque mañana se acabará el mundo. Y todos diciéndome eso hoy en la escuela porque andan diciendo que mañana, el 23 de septiembre, el mundo se acabará y ellos me preguntaron, ¿qué harás hoy? ¿Qué harás mañana? ¿Y si nos morimos? Y yo le dije a alguien que me dijo eso en la escuela y yo le dije, yo no me preocupo porque yo sé que me iré al cielo con Dios, Él vendrá por mí. Y él dijo, ¿pero por qué? Yo también voy. Y yo le dije, pregúntale eso a tu alma si está bien con el Señor. Y ese alguien es alguien que la maestra dice que no lo soporta porque él no le importa, sin ofender a los puertorriqueños, es un puertorriqueño y se la pasa siempre hablando malas palabras y a veces le digo, ¿te puedes callar? Y él dice, no me importa eso, yo hablo lo que yo quiera. Y yo le digo, sabes, tanta maldad tú tienes. Y le pregunté que cómo se sentía su madre por él. Mi mamá está allá, ella no le gusta que hablamos malas palabras. Y más, si mi abuela me está viendo de Facebook, ella sabe cuando hablábamos malas palabras, ella nos jalaba la oreja. Y la quiero mucho también. Y cómo la extraño, cómo quisiera tenerla aquí, pero espero que un día Dios me permite verla y si no, estoy bien seguro que la veré allá en el cielo. Bueno, pero para llegar allá en el cielo, ya saben cuál es la clave, es la humildad y la clave de la bendición es la humildad también y a todos les encanta que le hablen de la bendición, pero la clave es la humildad. Si te humillas delante de Dios, Él te prosperará en donde sea que estés. Él nunca te faltará nada si tú tienes la humildad y nunca te orgulleces en algo que tienes, porque si te orgulleces, Dios te va a quitar lo que tú tienes. En Deuteronomios 28:1 dice que y acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te escribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Bueno, aquí nos habla muy bien que dice que tenemos que poner por obra los mandamientos de Dios y que Dios nos va a exaltar sobre todas las naciones de la tierra. Él nos va a bendecir de una gran manera si nosotros nos mantenemos humildes, si cumplimos sus mandamientos. Tenemos que someternos más a Dios y tenemos que velar para que el diablo no se meta en nuestra vida. Tenemos que orar siempre, tenemos que ayunar. Esa es una clave para que el diablo no se meta en nuestra vida. Tenemos que reprender siempre, tenemos que orar, ponernos la armadura de Dios para que las acechanzas de diablos no se metan con nosotros. Siempre tenemos que venir a la iglesia porque si faltamos a la iglesia, el fuego en nosotros se va a apagar, porque cuando hay un poco de fuego y más fuego, hay un fuego bien grande. Y siempre tenemos que venir a la iglesia a llorar y ayunar. Bueno,
esto es lo que Dios me dio para que hablara. Hasta aquí es mi parte.